Bueno, pues, como era de esperarse, y no es ni sorpresa ni novedad alguna, que Javier Milei haya estafado a su fandom, a su propio fandom de libertarios. Perdón que no pueda contener ni evitar la risa, pero es que en verdad es bastante chusco, es bastante eh, cómico terminar de darse cuenta que pues al final se metieron un autogol. Milei se metió un autogol y a la vez pues los libertarios hicieron lo mismo, ¿no? O sea, en otras palabras y en resumidas, se terminaron metiendo pues un autogol, en resumidas, para no ponerme tan vulgar ni pues perder el estilo, ni la galanura, como decía Vargas Llosa. No quiero parecer inelegante, pero me la están poniendo bien difícil. Me la están poniendo dura y sin albur. Es muy complicado no burlarse porque pues ellos se ponen de pechito, así le decimos aquí en México, ¿no? Se pusieron de pechito, por no decir que se pusieron en cuatro o que se pusieron en Pino Suárez, ¿no? Diríamos en México. Se empinaron solos, básicamente, ¿no? En resumidas cuentas, los libertarios, estos libertontos, que son más bien, no son libertarios, sino libertontos, lo venimos advirtiendo desde, bueno, yo lo vengo advirtiendo al menos desde hace 2 años. Eh, Cayeron en su propia trampa, ¿no? O sea, no quiero ahora explicar todo el tema sobre cómo fue la estafa, la criptoestafa, que ahora le denominan, de Javier Milei hacia sus, insisto, hacia su fandom libertario de libertontos. Ya hay demasiada información circulando, esto se volvió viral, evidentemente. Yo, de hecho, en algunos posts de mis redes, pues ya he llegado a explicar paso a paso cómo fue que se dio esto desde, o sea, desde el minuto uno, ¿no? Que surgió la noticia. Y, y pues insisto, sí, aquí lo realmente cómico es que en verdad los libertarios y libertontos estén tan cegados por su fanatismo que sigan sin darse cuenta que Milei es un estafador, ¿no? Es un vendehumos. Y aquí lo peor, porque de eso quería hablar o precisar en este comentario, aquí lo peor no es la criptoestafa, ¿no? O sea, no, aquí pareciera como que fue un error, ¿no? Accidental de Javier Milei, que pues para acabarla el pobre está totalmente acorralado, porque básicamente nada más hay de dos sopas. Solo tiene dos opciones Javier Milei, o aceptar que es un corrupto, o aceptar que es un imbécil. Y cualquiera de los dos, pues es un backfire, ¿no? Es tal cual le salió el tiro por la culata. Pero insisto, aquí la gran estafa, ahora sí como película de Hollywood, la gran estafa no es la criptoestafa, la gran estafa es la que les ha vendido a este fandom de libertarios, libertontos, que se siguen creyendo y lo siguen idolatrando. Yo siempre he dicho que es un error inicial, es un error de origen que a Milei en Argentina se le haya considerado un genio. Y sigue siendo un error persistente mientras no lo quiten de ese pedestal. Digo, cosas como esta deberían de ser suficientes para que se te caiga el ídolo, ¿no? Lo tienen sumamente idolizado y endiosado a Javier Milei. Y yo hace 2 años hablaba que este era un error que yo había llegado a detectar en Argentina. Una amiga mía, economista, Micaela, me explicaba que ella misma, siendo argentina, reconocía que uno de los grandes problemas nacionales es este fanatismo, ¿no? Que a veces es tan cegador.
En este caso, insisto, em, en Argentina se idolatra a Javier Milei como un gran economista en ese mismo sentido que a Maradona se le idolatró por meter un gol con la mano, ¿no? O sea, es esta cuestión de parece que hay una necesidad extrema en tener que idolizar, idealizar y endiosar a personas que ni siquiera tienen capacidades, méritos mínimos que demuestren o justifiquen. Es que, a ver, no hay fanatismo que se pueda justificar, pero menos aún cuando no hay fundamento alguno, ¿no? O sea, todo fanatismo es malo, pero peor fanatismo es el que en verdad es ciego 100%, ¿no? Entonces, en este caso, pues a Milei, insisto, siempre se le ha tratado de genio, cuando no lo es, en síntesis. O sea, ¿cómo puedes tratar a un tipo que más que genio es todo lo contrario? O sea, está en el lado opuesto. Que sea un radical, que su discurso sea eh, subversivo y que de alguna manera haya logrado cierta popularidad en cierto sector. Es otra historia, pero no es un genio. Pero lo han tratado de genio y lo han tratado de endiosar y pues insisto, con muy poco pues se les acaba de caer su dios, ¿no? Su dios libertario, su dios económico y que, insisto, yo también lo he estado comentando ya muchas veces porque he analizado el tema de Milei hasta el cansancio desde hace un poco más de 2 años, lo vengo advirtiendo, lo vengo anunciando, ¿no? Vende humo el tipo, ¿no? O sea, se jacta de ser casi Nobel de Economía, no tiene ni la más remota idea, pero acá lo que hay que ver, también es importante, es quién lo está alzando, ¿no? Quién lo está poniendo en el altar. Y ahí es donde pues también te das cuenta de pues quiénes son, ¿no? Los que finalmente lo terminan ensalzando y endiosando tanto. Y ahí es donde dices, ah, bueno, pues es que ahora entiendo por qué, ¿no? Ahora entiendo por qué en realidad es el presidente de Argentina que se terminó eligiendo como presidente debido a tendencias o trendings como TikTok, ¿no? O sea, es un presidente que ya viene de una generación, un presidente electo de la generación TikTok, de la generación tiktokera de la cual yo siempre hablo, ¿no? O sea, de esta generación que se quiera o no aceptar, pues viene con muchos defectos, ¿no? Y muchas carencias educativas, carencias en formación de pensamiento crítico, que no ponen en duda en nada, que se suben a la mínima provocación de tendencia, se suben a cualquier estupidez que se viralice, que se haga trending. Entonces estamos hablando de esa generación, ¿no? O sea, de la que es sumamente influenciable. Aquí es muy curioso darnos cuenta de en qué momento surgió este concepto de influencers. Y pues hay que entender esta ambivalencia inevitable de que para que haya influencers, pues debe de haber influenciables. O sea, en otras palabras, no podrían haber influencers si no hubiera gente que no se deje influenciar tan fácil. Y en este caso tenemos y padecemos, yo creo que ya esa es la palabra, padecemos una generación de idiotas de ciertos rangos de edad, tristemente, que pues son los más jóvenes y que, insisto, pues son, no digo que todos, pero una gran mayoría de ellos forman parte de una generación pues que triste y lamentablemente pues viraliza estupideces, ¿no? Y viraliza, hay ya memes y frases al respecto, dejen de hacer famosos a los estúpidos, dejen de viralizar o de hacer influencers a cualquier estúpido. Porque pues tanto es estúpido que el que viralizan como todos aquellos que lo hacen posible, ¿no? Y pues aquí lo que sí fue inédito es que ya tenemos esto en el ámbito político. Y Milei es eso. Milei es producto de este fandom, insisto, de generación tiktokera, inevitablemente estúpida, que no pone resistencia alguna para, insisto, para al menos disimular su estupidez. Y pues todos estos son los que justamente una gran mayoría de ellos pues han caído en la trampa de Milei, ¿no? O sea, en la trampa del discurso, en la trampa de lo que dice, en la trampa de su personaje, en la trampa de creerle, ¿no? Y por eso es que digo, en resumidas y en síntesis, esto pues es un autogol, ¿no? Esto que acaba de pasar es un autogol más. E insisto, ni siquiera es la peor estafa. O sea, la criptoestafa que acaba de suceder con Milei ni siquiera es lo peor.
La preocupante, la que en verdad debe de preocupar a los argentinos, a la Argentina, es la gran estafa que ha vendido Milei, ¿no? O sea, que yo, insisto, llevo 2 años explicando que nunca se ha terminado de entender, ¿no? Lo que en realidad, pues no hacía falta tanto tiempo para darse cuenta. Yo mismo emití mi opinión una semana apenas después de la elección de Milei como presidente en diciembre, en aquel diciembre. Y yo dije que 2 semanas después ya se podía dar uno cuenta que Milei era un caballo de Troya. Lo dije 2 semanas después. No hace falta tanto tiempo para darte cuenta cuando justamente hay una estafa, ¿no? Y en el caso de Milei, cuando hablo de estafa, hablo de todo lo que implica Milei, todo lo que ha prometido Milei y todo el proyecto de Milei. O sea, esto que ha vendido desde términos como libertad, anarcocapitalismo, libertarianismo, viva la libertad carajo. Todo el concepto de lo que ha vendido Milei es una estafa. En otras palabras, esa, y no la de criptomonedas que acaba de suceder con Libra, que por cierto, insisto, es una estupidez total, ¿no? Porque todavía hasta el tipo le cuesta mucho trabajo reconocerse como idiota. Todavía excusando diciendo, pues yo no la promocioné, yo solo la difundí. O sea, el muy boludo todavía ni siquiera tiene pues 2 blanquillos como para decir, bueno, fue un error, ¿no? Al final, ¿cuál es la gran diferencia entre difundir y promocionar? Que luego nos los explique, ¿no? O sea, pero bueno. El punto es que la gran trampa, la gran estafa ni siquiera es esta criptoestafa, ¿no? En conclusión, realmente la peor estafa, la gran estafa, es el proyecto libertario de Milei como tal. O sea, esa es la gran estafa que se las vendió a la Argentina y que es muchos todavía, cada vez menos, claramente. De entrada aquí creo que hubo como 40,000 afectados. Pero cada vez menos le van creyendo, pero muchos todavía se la siguen comprando, se la siguen bancando y bueno, yo lo vengo advirtiendo desde hace 2 años. Triste que se tarden tanto en reaccionar porque pagarán los costos, así como lo acaban de pagar estos estafados, pues temo decir que no solo son estos los estafados, o sea, los estafados en realidad es el pueblo argentino. El pueblo argentino, no, estoy hablando del país, de la nación argentina. Estos son los realmente estafados por un proyecto que es inviable, que es estéril, que no tiene la más mínima pies ni cabeza, que no tiene ninguna novedad, no es innovador, está repitiendo modelos de los 90, privatizadores de Menem, Salinas de Gortari. Lo he explicado hasta el cansancio. Entonces, esa es la gran estafa, ¿no? El proyecto de Milei como tal. El proyecto de Milei, que lo he dicho una y otra vez, implica básicamente regalar la soberanía argentina a los gringos y a los judíos. Entonces, estamos hablando de que no es la primera estafa, ¿no? Esta es la verdadera estafa, pues es la que está ocurriendo mientras él sigue gobernando. Y que, insisto, es triste porque pues puede que sea ya demasiado tarde cuando los estafados se den cuenta que Milei es una farsa, ¿no? Y que se les va a caer pues el dios político libertario cuando pues ya sea demasiado tarde, así como les acaba de pasar a estos estafados, ¿no? Entonces, ese es el tema con Javier Milei, ¿no? O sea, realmente él es un estafador profesional en el discurso, en la práctica, y que pues esperemos que pronto se den cuenta, se quiten las vendas aquellos que siguen engañados. Esto es muy, muy difícil, quitarse el fanatismo, las vendas del fanatismo, porque insisto, hay quienes todavía hoy, pese a este tipo de errores, lo siguen defendiendo, lo siguen justificando, le siguen creyendo, en fin. Pues esto es así, ¿no? Es justo hasta que topas con pared y que te estrellas de frente que dices, creo que sí me estafó, ¿no? O sea, creo que sí, creo que viéndolo bien, pues todo fue una gran mentira, ¿no? Entonces, pues él se la sigue gastando y la sigue vendiendo como viva la libertad carajo, ¿no?
prostituyendo este término, este concepto de libertad al máximo. Es sumamente vulgar, sumamente repugnante, como acaba de cometer un fraude y el tipo todavía firma con viva la libertad, carajo. O sea, insisto, hay que tener cuidado porque ya no solo estamos hablando de políticos corruptos o perversos, estamos hablando de psicópatas, ¿no? Entonces son personas que no tienen escrúpulos, que no tienen la más mínima empatía y que pues insisto y lo he estado advirtiendo durante tanto tiempo, por eso es que yo advertía a mis compatriotas, bueno, no, estimados amigos y amigas, compañeros y compañeras argentinos y argentinas, en el sentido de que cuiden su nación, porque hoy mismo los está gobernando un estafador, ¿no? Y pues más muestra que esto que acaba de suceder no hay, ¿no? O sea, pero, insisto, no hay que dejarnos de enfocar en que esta criptoestafa, pues es el menor de los males en comparación a lo que realmente quiere hacer y cuáles son los planes de Javier Milei con Argentina. Yo ya lo he estado explicando muchas veces. Se ha hablado hasta de una especie de Israel 2.0 con el tema de la Patagonia, ¿no? Y pues insisto, esto yo lo llevo diciendo ya desde hace buen tiempo. Y pues tristemente es así, ¿no? Cuando uno se da cuenta, cuando ya es demasiado tarde, cuando ya tienes el agua hasta el cuello, cuando ya te estás asfixiando y ahogando, que pues prácticamente pues la gente despierta, ¿no? Despierta, como diríamos en México, hasta que recibe el chingadazo. Y eso es triste y espero que los argentinos, yo lo he dicho en todo este tiempo, les deseo cierta rapidez, ¿no? Para que no tarden tanto, ¿no? En darse cuenta, pues, de que este libertario es una estafa y es una gran farsa, ¿no? Ni hablar. Esto así fue y este fue el gran autogol de Javier Milei en un tema que además se supone que domina, en un tema que además se supone que tiene gran expertise, es el experto en la materia. Y finalizo diciendo, tengan cuidado, porque estamos en tiempos donde de por sí ya es complicado elegir la información, discernir la información. Tengan cuidado con estas falacias. Este fue un vivo y claro ejemplo de lo que tiene que ver con la falacia a la autoridad. Y Milei se aprovecha mucho de esto, ¿no? De la falacia de la autoridad, en el sentido de que él se ha vendido a sí mismo como el gran experto. Insisto, este bobo, estuve viendo los memes inevitables que han sido muy buenos, ¿no? Que hay un meme que me gusta mucho que es el bobo de Wall Street, no el lobo, sino el bobo de Wall Street, ¿no? En este caso que le aplica a Javier Milei y le aplica 100%, ¿no? O sea, 100% bien. En el caso de Milei, sin duda es el bobo de Wall Street, pero a la vez es un engañabobos. O sea, esa es la paradoja, la ironía, la gran ironía de esto, ¿no? Pero él se aprovecha justo de esto, de esta falacia de autoridad, en el sentido que él mismo se ha vendido como el gran experto en la materia. Hay, insisto, argentinos tan fanáticos que lo llegan a considerar el gran Nobel, pero ¿de dónde? Y pues se le acaba de caer el teatro. Y aquí, insisto, es curioso darse cuenta. Primero, cómo ocupando la falacia de la autoridad, solo la falacia de autoridad, tantos pudieron caer en esa trampa. O sea, en otras palabras, bastó para que Javier Milei posteara un tweet en X para que, como ovejas cual rebaño, cayeran en su trampa. Ese es el poder y el peligro de la falacia de la autoridad, ¿no? Entonces, hoy la realidad es que en el mundo hay muchas sobre todo en temas de políticos, se están aprovechando mucho de esta falacia de autoridad. Se aprovecha Milei, se aprovecha Bukele, se aprovecha Donald Trump. E insisto, ya cuando cometen el error quedan totalmente desenmascarados, ¿no? Quedan realmente casi... A Milei lo encueraron, ¿no? O sea, en verdad es una humillación, es una gran humillación porque el tipo claramente quedó acorralado, se aplicó un jaque mate solo. Porque como yo decía, solo hay de dos opciones, o es un corrupto, o acepta que es un corrupto, o acepta que es un imbécil. Pero en este caso, que parecería menor aceptar que es un imbécil, que lo es
es un costo político demasiado caro. ¿Por qué? Porque gran parte de su juego, gran parte de su narrativa, de su discurso, está basado en la falacia de la autoridad. Entonces, cuando un falaz que se aprovecha de este recurso de autoridad, de repente lo desenmascaran y ves que en realidad, en lugar de ser un gran genio, un gran experto, es un imbécil, pues se te cae el teatro completo, ¿no? Entonces puede provocar incluso una crisis política que yo diría es la más grave que ha tenido su narrativa desde que empezó, ¿no? Porque justamente le dio en el talón de Aquiles, que es donde él se estaba aprovechando de los más distraídos, de los más desinformados, de los más débiles mentalmente hablando, insisto, porque él se dedica a manipular al rebaño, ¿no? No son lobos, son rebaños, y esta es la prueba. Él les dice, aviéntense del precipicio, y ahí fueron a invertir sus criptos, ¿no? O sea, este fue insisto, o sea, es muy chistoso lo que pasó, porque realmente es ver en real time, en tiempo real, cómo él solito se asfixió, ¿no? Se puso la soga al cuello. Es, insisto, un autogol. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con esto cierro y concluyo. En estos tiempos con la falacia de autoridad, con los discursos, más aún viniendo de estos que se jactan de ser los grandes genios, los grandes expertos, porque al final miren cómo terminan.